Le queremos agradecer a la concejal de Cambiemos, Florencia Rollier, que nos atienda en este momento. Florencia, Gustavo Sacañino te saluda. Nuevamente, gracias por estos minutos. Hola Gustavo, ¿qué tal? Bien, bueno, desde muchos meses atrás se habló de algo que era muy, pero muy necesario, porque más allá de todo lo que se decía, lo que se había encontrado, había diferencias, ¿no?, de números muy, pero muy importantes entre lo que se decía que era la deuda que habían dejado y lo que se manifestaba por la deuda que se había recibido, más allá de la situación deplorable, hasta con cierta perversidad, como Cristina hizo en Capital Federal, muchos hicieron en distintos municipios, en distintas provincias, que no solamente dejaron las arcas en rojo, sino que también rompieron cuestiones o no dejaron absolutamente nada de herramientas simples y sencillas como para trabajar, y había que empezar de cero. Se habló de una auditoría municipal para que se conozcan realmente los números. ¿Cómo está esa situación, Florencia? ¿Va a comenzar un debate en el Consejo Deliberante? ¿Ya se ha comenzado a trabajar respecto a eso? ¿Cuál es la situación de esa auditoría que tanto necesita el municipio y también la gente conocer, no? Sí, en realidad en lo que nosotros planteamos, que ya ingresó creo que en los primeros días de marzo al Consejo, es un proyecto que tiene que ver con la creación de una nueva institución. Ajá. Esto no es una auditoría para un momento puntual, para una coyuntura. Es una nueva institución que toma como modelo lo que es la Auditoría General de la Nación. Entonces, sería la auditoría municipal. Exactamente, una auditoría municipal, o sea, una institución que trasciende las gestiones, digamos, tiene permanencia en el tiempo, sí, más allá de la gestión. Entonces, la idea es, a través de esta auditoría municipal, controlar cuál es el destino de los dineros públicos, ¿no? Me parece perfecto, eso es algo que viene de abajo hacia arriba, pero a propósito de lo que yo te preguntaba anteriormente, ¿se hizo esa auditoría tan necesaria? ¿Está en camino? ¿Se conocen algunos números? ¿Cómo está esa situación, Florencia? Mirá, en un momento se habló de que se iba a hacer una auditoría de corte, es sí, decir, que tenía que ver con esto, con la coyuntura respecto de cómo encontraba la nueva gestión el municipio, sí, las cuentas, digamos. Sí, porque los números eran totalmente distintos y ahí sí que había una brecha, pero muy grande y muy diferentes, ¿no? De respecto a la... Sí, finalmente los datos que nosotros tenemos del diagnóstico que se hizo fue lo que más o menos el intendente, cuando se inauguraron las sesiones, hizo público, ¿se acuerdan? Sí. Pero creo que finalmente la auditoría de corte, que en su momento se habló que iba a ser justamente la Auditoría General de la Nación, finalmente no se hizo. Así que los datos que surgieron fueron a partir del diagnóstico que hizo la propia gestión, de cómo encontró la situación, ¿no? Bueno, para no llegar a esa situación que tendría que ser un poco especial, de llamar y conformar un grupo de gente para hacer una auditoría, esto que se está planteando, este debate que recién planteabas vos, Florencia, que se había planteado en el Consejo Deliberante, de crear una auditoría municipal como una autoridad, ¿no?, del gobierno municipal, para que actúe de manera permanente, podríamos decir, ante distintas circunstancias que lo requieran. Claro, sí, vendría a ser un organismo de asistencia técnica para el Consejo Deliberante, porque así como la Auditoría General de la Nación depende del Congreso de la Nación... La Auditoría Municipal de la Ciudad sería una cosa así. La Auditoría Municipal dependería del Consejo Deliberante, claro, que es el organismo natural de control. Es un organismo de asistencia técnica, porque los concejales no tienen los conocimientos, no son contadores ni expertos en finanzas, claro, está bien. Y además cuando se le llega la rendición de cuentas es un número que está compactado, es muy difícil desglosar y saber qué hay detrás de esos números. Para eso se necesita gente especializada, gente idónea, que haga un estudio detallado y pormenorizado de cómo fueron los ingresos y los egresos de los dineros públicos. Lo importante es que sean profesionales que trabajen en la materia, no políticos. Porque esto tiene que ser... Sí, te escucho. No, que sí, justamente tienen que ser, en el proyecto está claramente
explicitado que son personas idóneas con antecedentes, probados antecedentes en materia financiera, legal, de auditorías. Claro, porque un político puede estar hablando de una obra hídrica, por ejemplo, pero si no tiene el respaldo y el asesoramiento de un ingeniero, me parece que poco sentido tiene el tecnicismo con el que tiene que hablar para que se entienda y para que realmente la gente sepa qué es lo que se va a hacer. Y en otras cuestiones, me parece que también, acá el tema de contadores y demás que forman parte de esta auditoría para que cuando lo requiera, sería la auditoría municipal de la ciudad. Yo te decía como para hacer una comparación con la Auditoría General de la Nación, ¿no? Claro, sí, en realidad en el proyecto está previsto que la auditoría haga dictámenes obligatorios sobre lo que es la rendición de cuentas. Y después, sí. También a requerimiento, por supuesto, pero debería auditar al Departamento Ejecutivo, al propio Consejo Deliberante, a los entes descentralizados y a cualquier organismo que dependa de la órbita municipal. Eso te iba a decir, ¿hasta dónde va a alcanzar esta autoridad de la auditoría? ¿A quiénes se involucra? ¿Controla a quién, por ejemplo? Controla al Departamento Ejecutivo, sí, a los entes descentralizados, al propio Consejo Deliberante y cualquier organismo que dependa de la Municipalidad de La Plata. También controla los contratos de envergadura que pudiera hacer la Municipalidad, las licitaciones, los créditos que tome, sí, el endeudamiento. Un control, todo, un control económico, diríamos, ¿no? Para que la gente lo pueda entender, ¿no? Hasta dónde se puede endeudar, hasta dónde no, cómo están dando los números, rendición de cuentas, para que estas estén claras y uno las pueda ir manteniendo y corrigiendo en el transcurso del tiempo, no después lamentarse por el rojo y no saber cómo hacer para paliar la situación y como sucede siempre. Total, el que viene se hace cargo y en el medio la gente que sufre estas desavenencias de la conducta política de aquellos que tienen a cargo la funcionalidad, en este caso, de la Municipalidad de La Plata, como en su momento fueron otros. Florencia, otra de las cuestiones que proponen ustedes, me parece que a veces nosotros no somos muy conscientes de esta situación, es el tema de las bolsas plásticas, ¿no? Como por ejemplo cuesta el tema de la bolsa verde, cuando vos tenés que sacar la basura, todo lo que se va a reciclar, es como que, y no me importa tirar en esa bolsa, no sé si es negra, verde, amarilla, azul, sacarla afuera y que se la lleven, y no estamos ayudando cuando nos piden que lo hagamos y después nosotros reclamamos, ¿no?, por el tema de salubridad. Bueno, el tema de las bolsas plásticas en La Plata, lo que se utiliza en los distintos supermercados, que para nosotros es algo muy práctico, muy cómodo, pero aquellos que saben, lo han dicho hasta el cansancio y lo siguen diciendo, es nocivo. Sí, claro, sí, mirá, yo te voy a tirar unos datos, unos números que tienen que ver con el consumo de lo que genera el consumo de las bolsas plásticas. A ver. En la Argentina se consumen en las familias 2.000 millones de bolsas de polietileno por año. Serían 60.000 toneladas de material. Y una familia, por ejemplo, consume 50 kilogramos de material plástico por año. La paradoja de todo esto es que estas bolsas se utilizan solo unos minutos, que es el momento donde uno acarrea la mercadería desde el supermercado o del almacén a su casa. Sí. Entonces estamos generando una cantidad de material contaminante desproporcionado y abismal. Sí. Si lo comparamos con el supuesto beneficio que es utilizarla unos pocos minutos, ¿no? Y después se descartan prácticamente. Sí, sí. Y tardan 200 años en degradarse. Esa es la situación. ¿Y cuál sería la solución? ¿Qué es lo que proponen ustedes? Bueno, lo que proponemos es lo que ya se ha avanzado en muchísimas ciudades acá en nuestro país y con muchísimo éxito también, que es el reemplazo de la bolsa plástica por bolsas reutilizables. Estas bolsas de tela, de yute u otros materiales por el estilo, que uno las lleva, las utiliza y las reutiliza y cada vez que va a hacer las compras
las vuelve a utilizar, o sea, no son descartables. Claro, hay algunas que se venden en los supermercados, bolsas ecológicas que le llaman, Claro, y también están las tradicionales, las de nuestros abuelos, esas bolsas de plástico grandotas que utilizábamos para hacer los mandados, claro, porque antes no había bolsitas en los almacenes y no te daban nada, te envolvían en papel y a la bolsa era. Claro, exactamente. Recuperar ese hábito que es mucho más sano y mucho más saludable para todos, y la verdad es que no significa demasiado esfuerzo, ¿no? Si lo comparamos con el beneficio que nos trae a todos. ¿Esto ya lo presentaron ustedes, Sí, Florencia, conjuntamente con Baudana, Crespo, Riesgo y Farroni? Sí, ya, mañana ingresa formalmente al recinto. Sí, porque hay como una especie de confusión con estas bolsas que nosotros estamos utilizando ahora, unas bolsas que son de un plástico como más fino. Sí. Que las que se utilizaban antes, que eran las de alta densidad. Ajá. Y estas bolsas, que se llaman oxo u oxidegradables, lo que tienen, la novedad es que tienen un componente metálico en su constitución que hace que se oxiden rápidamente y en 18 o 24 meses se rompen, digamos, porque no es que se degradan, se rompen en miles y cientos de pequeños fragmentos que rápidamente se incorporan a la tierra y contaminan, por supuesto, igual que cualquier bolsa de polietileno. Sí. Entonces, lo que hacen es una especie de beneficio visual, es decir, porque uno no las ve. Pero en realidad son peores. Son nocivas, ¿no? Igual. Son más peligrosas que las anteriores porque al incorporarse rápidamente al suelo es muy difícil después recuperar ese material y separarlo. Entonces, eso es lo que se está utilizando hoy. Que es una especie de engaño porque se les decía biodegradables, no son biodegradables. Claro. Son un engaña pichanga, como decía mi abuela. Claro, no, es peor que lo que teníamos antes. Exactamente. Entonces la idea es volver a la bolsa reutilizable de manera progresiva, y también en la ordenanza está previsto la reforma del Código Contravencional, es decir, que hubiera sanciones y multas para el caso de que no se cumpla con esto, ¿no? Porque si no sabemos que estas cosas no suceden. Si dejas que la voluntad de la gente, siempre te vas a quedar un pasito atrás, ¿no? Bueno, Florencia, otro de los temas es los reclamos incesantes que hay, entre otras cuestiones, por el tema de los micros, el tiempo de espera y todas esas cuestiones. Tengo entendido que hay un WhatsApp, creo que es el 221-547-5351, como para que la gente pueda, a través de un mensaje, emitir una queja o dar a conocer alguna queja o el mal funcionamiento o algo que es necesario para la ciudad, que tiene que funcionar de otra manera y que el municipio debe saberlo, ¿no? Exactamente, sí. Pusimos a disposición de los vecinos este número para que puedan canalizar todos sus reclamos, porque la verdad es que vemos que el servicio de transporte es pésimo y que los vecinos están en una suerte de abandono en este sentido. Entonces lo que vamos a hacer, y que ya lo hicimos y vamos a continuar, es presentar semanalmente todos estos reclamos, obviamente ordenados por línea, por tipo de reclamo, y lo presentamos en el Consejo Deliberante para que, solicitándole al Departamento Ejecutivo que tome las medidas que correspondan respecto del correcto cumplimiento del contrato, ¿no?, de la empresa, con lo que tiene que ver con las frecuencias. Sí, hay muchas quejas al respecto. ¿Cuáles son las quejas más reiteradas, Florencia? Sí, eso te iba a decir. La queja que gana por escándalo, digamos, que es unánime, es el tiempo de espera, es decir, que no se están cumpliendo con las frecuencias. Entonces, ¿Y eso es porque faltan coches? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pudieron averiguar? Nosotros sí, creemos que esto tiene que ver porque hay menos coches circulando. Porque de los que había con el gobierno anterior, ¿qué pasó? ¿Desaparecieron? ¿Se los llevaron? ¿Qué fue? No, esto ¿Estaban alquilados? ¿Qué es eso? No tiene que ver con el gobierno anterior. No tiene que ver con eso. Viene hace mucho tiempo. Que también había este tipo de demoras y había la misma cantidad de micros antes que ahora. Por supuesto, lo que nosotros se está haciendo visible esto, se está visibilizando, pero no es que no existía. El tema del servicio de transporte deficiente de arrastre, viene desde mucho. No, pensamos que obviamente la cantidad de unidades disminuyen por un problema de que la empresa abarata costos, porque como su ingreso principal es a través del subsidio, el subsidio lo cobra igual, tenga 50 o tenga 25 micros. Claro. Entonces abarata costos y
gana más dinero. ¿Y quién lo pagan? Los usuarios. Claro, O sea, claro. que te esperan. A nosotros nos hablan de 40, una hora de espera. Es más, Claro. nos mandan fotos donde hay 30, 50 personas paradas esperando el micro. Sí, eso es cierto y Entonces, se ve. Bueno, lo importante, Florencia, es que uno asuma que hay inconvenientes y darle la posibilidad a la gente que trabaje, entre comillas, de alguna manera para poder solucionarlo de esta forma, ¿no? Dando a conocer cuáles son los inconvenientes y a partir de ahí conocer el problema y ver de qué manera se puede atacar este problema, ¿no? sí, sí, claro, lo primero es hacerlo visible, ¿no? Claro. Hacerlo Y visible. aceptarlo, Después, no negarlo ni esconderlo. exactamente. Y después, bueno, exigir que las empresas cumplan con lo que corresponde, ¿no? Sí, ese Para es eso otro vamos tema, a... ¿no? A veces alguna sanción, pero a veces las empresas siempre se salen con las suyas, ¿no? Y sí, es acá lo que vemos que sucede, que es una película que en la Argentina nos conocemos de memoria, es empresas quebradas, empresas que no son rentables, pero Pero están empresarios millonarios. subvencionadas, la mayoría, muchas están subvencionadas, o Sí, sea que claro, el Estado les paga cuando ellos le tendrían que pagar al Estado porque hay una contratación que se presta un servicio y parte de ese servicio le tendría que volver al Estado y sucede todo lo exactamente. contrario. Tendría que volver a los vecinos. Bueno, en este Y, caso a los vecinos, perdón, yo estoy claro, hablando, como sucede también en el país, ¿no? El tema claro, de la autopista en su momento, te aumentan el peaje para hacer obras, no, hace obras, brindame una autopista con seguridad y todo lo demás y después me cobrás por lo que hiciste, no podés claro. cobrarme para hacer, No, yo no, te pero pago acá por un servicio. la paradoja es que las empresas supuestamente no son rentables, supuestamente están quebradas, pero los empresarios son millonarios. Claro. Bueno, Ese es sí, el eso es lo tema. que nunca se entendió, nunca, las Claro. cuentas nunca dan en la Argentina, No, ¿no? no, no, nunca dan. Así que bueno, nosotros vamos a ir presentando semanalmente Sí. en el Consejo Deliberante, solicitándole al Ejecutivo que tome las medidas que corresponda, y en el caso de las líneas provinciales que se dirija a la provincia, Ujú. y vamos a recorrer todas las instancias que sean necesarias con este tema. Vamos a insistir hasta que las demandas de los vecinos sean escuchadas y atendidas. Sí, Florencia, y las cuentas claras y no con trampa, como ese amigo que preguntaba cuál era la mitad de 2 más 2 y todo el mundo le dijeron 2 y él dijo no, la mitad de 2, 1 más 2, 3, ¿viste? Como acá en la Argentina, ¿eh? Se hacen cuentas y las cuentas no son claras. Bueno, Exactamente. Florencia, te agradecemos este Bueno, contacto, un gusto conversar contigo y bueno, lo un seguiremos gusto. cuando haya alguna necesidad, siempre Bueno, habrá un espacio aquí en Keops FM, te mandamos un beso muy grande. bueno, muchas gracias. Al Chao, hasta contrario. luego. Chao, chao. Florencia Rollier, concejal de Cambiemos.